Hola, soy Ana Patitú, artista plástica. Soy de Argentina, pero vivo en Barcelona desde hace 6 años. Siempre dibujé y pinté desde pequeña, era como una manera de expresarme. Y por suerte mi familia alentó a que yo siguiera desarrollando esa habilidad, que creo que todos tenemos, pero que muchas veces en la escuela nos lo cortan. Siempre lo hice como hobby. Estudié con varios artistas de Buenos Aires y cuando fue el momento de ir a la universidad elegí estudiar diseño gráfico por una cuestión más como práctica o económica, pero también tuve materias afines al arte como composición, color y siempre mantuve como autodidacta, digamos, un aprendizaje. Trabajé como diseñadora gráfica muchos años, pero siempre asistía a talleres de artistas, sobre todo de pintura, para seguir desarrollando esto que tanto me gustaba. Y cuando vine a vivir a Barcelona, continué trabajando como diseñadora gráfica, pero con el desarraigo, o sea, me produjo una profunda depresión y estuve bastante mal unos meses y empecé a salir solo para ir a nadar y reconecté con la pintura. Entonces, al principio empecé a pintar retratos, que luego me di cuenta que eran retratos de seres queridos que yo echaba de menos. Y bueno, luego poco a poco como que fui ganando confianza y dedicándole más tiempo a la pintura y dije, ¿por qué no me dedico profesional? Si es lo que me gusta, es lo que me apasiona. El agua a mí me encanta porque cuando me sumerjo me siento segura, me siento tranquila, me siento en paz, me siento recogida, ¿sabes? No sé, como si estuviese de nuevo en el útero materno, esa calidez. O sea, yo dentro de la piscina no tengo frío ni calor, no estoy cansada, estoy flotando. Si me impulso, siento casi como que vuelo, ¿sabes? Me gusta deslizarme. Como la pintura es mi otro medio, porque es mi medio de expresión, quería en esta serie fusionarlo y utilizar la pintura como agua. Por eso las salpicaduras, esas espumas y los nadadores como saliendo y venciendo esos límites, ¿no? Como improvement me sale. Esta era la piscina donde nadaba antes y con un compañero que tenía una camarita subacuática hicimos varias tomas, de las cuales yo luego fui capturando los momentos que me interesaban, donde se notaban los músculos, el cuerpo, ¿no? Y también eso que te contaba, esa sensación de volar o de flotar, de deslizarse. Por ejemplo, así. Entonces yo luego la giro, imagino el contexto y la imprimo y luego trazo una grilla para poder traspasarla al medio final, al lienzo o al papel, y que no pierda la proporción, digamos. Y así yo puedo ubicarla exactamente en el lugar que a mí me interesa pintarla. Y en 2001, en la primera clase de la universidad, nos mostraron varios artistas y yo quedé como fascinada con este cuadro de David, porque es un plano duro casi, te diría, no parece agua eso, y de repente un humano que se lanzó y generó ese splash, y que tuve la oportunidad de verlo hace unos años en la Tate, y me quedé ahí mirando cada puntito, que está hecho a mano, no es que salpicó pintura como yo, lo pintó, ¿sabes? Cada rayita, cada puntito.